Hola, buenas tardes. Primero que todo, gracias a todas las personas que están hoy acá. Eh, Desde Repensando el Deporte, que es una iniciativa que nace a raíz de esta pandemia, que la transformamos en una muy buena oportunidad para interpretar y pensar el deporte de otra forma. Hoy en día tenemos muchas de las discusiones actuales que vemos en el mundo del deporte que dice relación a cómo se está cayendo poco a poco la industria del deporte. Y eso es porque no tuvo una planificación estratégica relacionada a entender el deporte como un derecho humano. Y se canibalizó con ciertos ideales olímpicos de la época, intereses económicos de las industrias, que nos permitieron repensar la forma en cómo concebimos el deporte, y desde ahí dijimos, bueno, conocemos mucha gente a lo largo de los años, yo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente increíble, y una de esas personas increíbles del mundo del derecho deportivo, es Patricia Muñiz, a quien yo conocía por Facebook, y ahora hace poco tengo la posibilidad de estar con ella en un grupo de investigación para los países de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, donde estamos generando contenido de investigación también, así que para mí es un placer tener a Patricia. Vamos a hablar del deporte como un derecho humano. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también a todas las personas que se están conectando. Agradecerles el tiempo y, bueno, la oportunidad, porque ahorita hemos estado escuchando mucho del tema de las implicaciones en FIFA, en Juegos Olímpicos, ¿no? Pero también qué pasa más allá del tema de la industria. Oye, yo me traje un tecito, una naranja, un yogur, porque tenemos lo que dura un partido, entonces para no moverme y quedar y fijar la atención, tengo todo a mano. Así que sí, pues efectivamente nosotros queremos darle una vuelta a esta ecuación, entender que hoy en día todo esto del alejamiento social es muy complejo porque, del distanciamiento social, perdón, es muy complejo porque ya no nos podemos abrazar, y ese abrazo de gol, ya entonces también tenemos que reinterpretar el deporte, o sea, cómo el deporte también nos puede ayudar a entender las herramientas sociales, trabajar en equipo y desarrollar habilidades que hoy en día necesitamos cada vez más en un mundo tan global en pleno siglo XXI. Así que post pandemia creemos que también hay una muy linda oportunidad para las personas entender el deporte de otra forma, y también para los estados de considerar el deporte en sus cartas magnas, para que también exista la posibilidad de exigir este derecho. Patti, empecemos, te voy a presentar. Estuvimos investigando a la Patti. La Patti es, permiso, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, maestra en Gestión Deportiva por la Universidad de La Salle Bajío, máster internacional de Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida, España. Por nombramiento presidencial, fue miembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, máxima instancia de justicia deportiva en México. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Mujeres en el Derecho del Deporte, con sede en Suiza. Es autora del libro El deporte es nuestro derecho, el cual explica los derechos del deporte en México, y a su vez ha escrito artículos relacionados con el derecho del deporte tanto en México como en el extranjero. Ha sido ponente en diversos foros relacionados con el deporte, congresos internacionales y en diversas instituciones educativas, tanto en México como en el extranjero. Ha sido docente de la materia Marco Legal del Deporte en La Salle, en sus redes Puebla y Toluca, así como en la Universidad de Morelia, y docente de la Facultad de Derecho de la UNAM en el área posgrado. Como deportista, fue subcampeona nacional de la disciplina de karate y participó en eventos a nivel internacional. ¡Wow, Patti! Muchas gracias por la presentación, Sebastián. Y bueno, aquí empezamos también a hacer la distinción porque tenemos gente que es abogados, como el licenciado de caso, pero en este caso también tenemos gente que viene de otros países y que hablamos, en este caso, hablamos mucho de deporte, deporte, deporte. Hay que, ahora sí que precisar para que no nos vayan a linchar, que en términos generales o de manera general es cultura física, ¿no? Y el género y la especie, en este caso, deporte, ¿no? Entonces hay que hacer la especificación y bueno, de ahí ahora sí que para adelante. Todo tuyo, dime.
Patti, ¿cuál es el propósito de la Patti? ¿Cómo fue tu formación deportiva en derecho y cómo conectas tu pasión, tu propósito, tu amor hacia el deporte con el derecho deportivo y por qué decidiste orientarlo hacia las personas, hacia verlo como un derecho humano? Creo que me gustaría que para que te conociéramos más en profundidad, llegar a tus orígenes que te conectan con lo que tú haces hoy día. Pues fue una excelente pregunta. Desde muy niña a mí me encantaba practicar deporte. Estuve en natación, estuve en fútbol. Posteriormente, ya que me retiré de la parte competitiva de karate, porque practiqué casi 20 años, después estuve un ratito en kickboxing, pero al final de cuentas empecé desde los 10 años en karate y siempre quise dedicarme a la parte deportiva, ¿no? Sin embargo, pues desde muy niña y seguro a muchos que estamos presentes nos dijeron lo mismo, oye, de esto no vas a vivir. Entonces yo decía, bueno, voy a tener una carrera y aparte me voy a dedicar a esto, ¿no? Entonces, cuando estaba estudiando Derecho, fue curioso porque a mitad de la carrera me di cuenta que existía la rama del derecho deportivo. Y desde que la conocí, yo me enamoré y yo dije, esto es para mí, ¿no? Entonces, los mismos profesores, los mismos compañeros, todo el mundo me decía, es que esto no existe, no vas a vivir. O sea, hace 10 años, ¿no? A lo mejor me veo joven, pero ya tiene un ratito. Entonces me decían que eso no existía y que de eso no iba a vivir. Al paso del tiempo me di cuenta que muchos colegas en otros países, ¿no? Les pasó exactamente lo mismo, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Tú sabes bien que en España, por ejemplo, esta rama ya está muy desarrollada, ¿no? La maestría que yo cursé lleva 30 años, por poner un ejemplo. Entonces fue ahí cuando dije, bueno, sí, efectivamente, uno, como dice la frase, uno está loco o dice una locura ya hasta que es visible y tiene éxito y todo el mundo voltea a verlo, ¿no? Ya ahorita me dicen que, pues, acá en México me toman como referente, me dicen que han leído mi libro o el artículo, así cuestiones, ¿no? Pero hace 10 años, pues ahora sí que era la loca del cuento. Y así fue como llegó a mi vida, como lo conjunté. Ahora, la otra parte fue que precisamente como tuve la experiencia de ser deportista, estuve 9 años en el alto rendimiento, me di cuenta de muchas cosas. O sea, en el día a día hay muchas arbitrariedades o injusticias, pudiéramos llamar, y a final de cuentas, pues uno los toma como cuestiones normales, ¿no? En el día a día en el deporte, pero sin embargo no es tan normal, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a ver la parte del deporte como un derecho humano. Por supuesto que me encanta el tema de la industria, por supuesto que me dedico a otros aspectos del derecho deportivo, pero este tema en particular a mí me apasiona mucho. Oye, Pati, muchas gracias. Creo que eso nos da un poquito de contexto para la pregunta que viene o el tema que queremos desarrollar, que es por cómo tú defiendes con tanta pasión ese derecho al deporte porque conectas tu experiencia con tu conocimiento. Entonces, cuando logras conectar eso, claramente que te vuelcas todos los esfuerzos a que esto sea para todos igual. O sea, como además mujer, tratar siempre de emparejar la cancha no es fácil, sobre todo en el mundo del derecho y en el mundo del derecho deportivo. Así es, toco mucho el tema, por ejemplo, de grupos vulnerables, ¿no? Igual doy un seminario, ahorita estamos por abrir el 7 de mayo un seminario en línea, que por acá ya lo tomaron algún participante por acá, el licenciado Caso, en el sentido de que te dice, o sea, que es un derecho para todos. Sin embargo, uno o gente externa inclusive puede pensar, sí, o sea, cualquiera puede, ¿no? Realizar actividad física, ¿no? O practicar algún deporte. Sin embargo, en la realidad vemos que hay muchos sectores que están segregados, personas con discapacidad, en este caso en el deporte penitenciario, que ahorita me encantaría que tocáramos ese tema, comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, hay varios sectores pues, que este derecho no llega hacia ellos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de derecho, entendemos también que uno de los principales espíritus de este diálogo que estamos teniendo con la Pati es un lenguaje más cercano, un lenguaje no tan técnico para que todas las personas que componen este espacio, tenemos 15 participantes, bienvenidos a todos los participantes que están acá, puedan entender qué es un derecho humano y qué relación tiene con otros derechos humanos el deporte.
Ojo, aquí vamos a hablar de manera muy sencilla, es decir, no nos vamos a meter en teorías. Un derecho humano se entiende como un derecho que es a cualquier persona por el simple hecho de serlo, ¿no? Es inherente a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, de sexo, de algún tipo de discapacidad. Entonces, aquí ya vamos abriendo el panorama respecto también de lo que son los grupos vulnerables. Ahorita los vamos a tocar. ¿Y qué tiene que ver con otros derechos humanos? Vivimos como que no tenemos esa idea de derecho humano, ¿no? O sea, como que lo asociamos más a la trata, por ejemplo, de personas, a la cuestión penal, pero en lo que les comentaba, la cuestión del derecho humano, pues es hacia todas las personas. Ahora, hay otros derechos humanos que se relacionan con la práctica deportiva, y ojo con esto, ¿no? Por ejemplo, acá en México la Constitución te dice en el artículo cuarto, último párrafo, que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Para los estudiosos de la cultura física, esto suena redundante, les decía, porque cultura física es género y deporte es especie. Y aparte hay otros derechos que señala la Constitución, por ejemplo, derecho a la no discriminación. ¿Cuántas veces no hemos visto en el deporte el tema de discriminación, que es muy amplio y podríamos hablar mucho tiempo de esto? El derecho, por ejemplo, a la educación, ¿no? Anteriormente, antes de que en la Constitución estuviera este derecho a la cultura física, anteriormente se decía que estaba inmerso en el derecho a la educación, ¿no? Sin embargo, sabemos que el tema de la educación pues tiene que ver mucho con el tema de la educación física, que es otra de las variantes de la cultura física, pero no necesariamente abarca todo, ¿no? También el tema del derecho a la salud. ¿Por qué el tema del derecho a la salud? Ahorita que estamos viviendo, y seguramente está en Chile, en Colombia y en otros países de Latinoamérica, en donde estamos viviendo una pandemia, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, acá en México, los grupos o el sector más vulnerable hacia este virus es la gente con obesidad, ¿no? Es la gente con hipertensión, con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Y cómo es que combates, por ejemplo, ese tipo de situaciones? Pues a través de la actividad, a través del ejercicio físico, pero como no se ha enfocado este derecho, no se ha abierto, no ha habido políticas públicas o un sistema bajo el cual las personas, por ejemplo, hoy estuviéramos encerrados y todo el mundo supiera qué tiene que hacer, ¿no? Para activarse físicamente. Entonces, tiene que ver con este derecho, tiene que ver con un derecho que se le denomina el sano esparcimiento, que es para el derecho de los niños, que tengan todas las herramientas para su sano desarrollo. Está también el derecho, por ejemplo, a la igualdad entre hombres y mujeres en la Constitución acá de México, y seguramente en la de sus países señala que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, pues en el deporte vemos que hay diferencias, ¿no? Derecho también, decíamos, bueno, el derecho a la cultura física, al deporte, el derecho al trabajo, la seguridad social, por ejemplo, en el caso de los deportistas profesionales que también muchas veces ven violentados sus derechos humanos, deportivos y laborales, ¿no? La libertad de expresión también, la cual recoge la Constitución y otros tratados internacionales que vamos a señalar, y que muchas veces también en el deporte, ¿no? Esta cuestión de libertad de expresión se ve coartada por varias situaciones. Derecho a la información también tenemos, que la información tiene que ser clara y precisa, convocatorias, normatividad, ¿no? Que tienen que tener los organismos deportivos. Tenemos también el derecho a la información, el derecho, perdón, de petición, ¿no? Acá en México está en el 8º constitucional, es decir, yo tengo como ciudadano el derecho de solicitar cualquier información, ¿no? A través del derecho de petición a un organismo deportivo, y está obligado a contestarme, ¿no? El otro igual es un derecho de asociación, es decir, que todo el mundo tenemos el derecho de asociarnos hacia algún organismo deportivo, tenemos el derecho a la imagen y bueno, entre otros derechos para no irme tan largo en el tema. Oye, Pati, teniendo este panorama general de lo que son los derechos humanos, que al final, cuando cuando te das la vuelta tocando el deporte con las distintas otras áreas, nos damos cuenta que efectivamente el deporte o la actividad física o la cultura física o la precisión conceptual se merece una discusión posterior. Creo que ahora tenemos que tratar de asimilar más o menos los conceptos para generar esto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el caso mexicano de cómo está considerado el deporte y la cultura física? ¿Cuál es la raíz, el origen de haber tomado en consideración el deporte? Porque pareciera que
hoy en día el deporte no es una prioridad en las constituciones, siendo que, tal como tú lo mencionas, ¿por qué no tener una regulación y un tratamiento particular? O sea, que el derecho al deporte converse con otras áreas del derecho. No que el derecho al deporte vaya a pedir un poquito de apoyo acá, sino que configurarse como tal también. Entonces, ¿cuál es la historia que acompaña la realidad mexicana? Así es. Aquí lo voy a separar en dos partes. Una, cómo es que se insertó en la Constitución aquí en México, y la segunda, cuál es el lugar o la ponderación que se le ha dado a este derecho humano. En el caso de México fue el 12 de octubre de 2011, donde se inserta un último párrafo al artículo cuarto constitucional, ¿no? Y que, como les decía, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, y por otro lado establece la obligación del Estado, o sea, del gobierno, de su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia. La ley aquí en México se denomina Ley General de Cultura Física y Deporte, que a su vez también tuvo que ser reformada para dar pauta a este derecho humano, ¿no? Y reglamentarla. Entonces, en ese sentido, esta inserción vino de discusiones de muchos años, ¿no? En donde a nivel legislativo se decía que estaba de manera inmersa en el tercero constitucional, que habla del derecho a la educación. Sin embargo, como lo vemos, pues no puede abarcar todo el tema de cultura física, ¿no? También el artículo 18 de la Constitución te habla que, por ejemplo, como medio de reinserción, en este caso de las personas sentenciadas o que están privadas de su libertad en las llamadas cárceles, es precisamente uno de los medios es la educación, cultura y el deporte, así lo dice tal cual, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que antes estaba señalado este tema, sin embargo, no estaba reconocido como un derecho humano. Vemos que en otros países, por ejemplo, Cuba, en su momento la República Federal de Alemania, tenían ya décadas con este derecho humano reconocido. Sin embargo, en México es hasta 2011, y aquí viene un punto trascendental, porque ya que está, bueno, reconocido en este caso en la Constitución y que se puede concatenar con otros derechos humanos, por ejemplo, aquí en México existe lo que se conoce como el juicio de amparo. No me voy a meter mucho en cuestiones técnicas, pero por ejemplo en Colombia yo entiendo que es la tutela, o le llaman juicio de tutela, que es si alguna autoridad está en contra de lo que señala o está traspasando, por así decirlo, violentando derechos fundamentales establecidos en la Constitución, yo puedo ir a reclamar ese derecho, ¿no? Cuestión que antes no existía en el caso del derecho a la cultura física. Actualmente tú puedes presentar un amparo, ¿no? O lo que se conoce como tutela en otros países, y señalar, oye, me están violentando el cuarto constitucional, último párrafo, y ahora me voy a la otra parte, la ponderación o el lugar que tiene la cultura física, ¿no? O en este caso específicamente el deporte. Generalmente el lugar que ocupa, y siempre les digo, no se aprendan el número del párrafo, empezó en el párrafo 10, se fue al 11, 12, 13, ahorita está en el último, en el 13. Le digo, pero ¿por qué creen? Siempre les digo, por ejemplo, en clase, ¿por qué creen que está en el último párrafo? Porque a final de cuentas el lugar, y esto es abiertamente en varios países, seguramente en México y en Latinoamérica, el deporte está en el último de los últimos lugares, ¿sí me explico? Entonces está cultura y después está deporte, por eso está en el último párrafo. Siempre les digo, no se rompan la cabeza, va a estar siempre en el último párrafo. Entonces esta es una gran problemática. ¿Por qué? Porque precisamente ahorita que estamos en el tema de la pandemia, del COVID, les platicaba o les decía en otras pláticas que el siguiente año, cuando se dé la repartición de los recursos públicos, ¿no? Va a estar formada, por ejemplo, primero el tema de salud, el tema de economía, reactivar el tema lo de la economía, salud, educación, y hacia el último vamos a voltear a ver al tema de cultura física, ¿no? Pero en este sentido hay que tener en cuenta que la cultura física y el deporte no se ve como una cuestión transversal, para no decir términos técnicos, es decir, solamente se ve desde el punto de vista eminentemente deportivo y de competencia, ¿no? De las medallas. Sin embargo, no se ha visto desde el tema de la transversalidad de todos los demás aspectos que están inmiscuidos en la cultura física, el tema de los niños, el tema de la educación, el tema, lo que te decía, de salud. Por ejemplo, en México ocupamos el primer lugar en obesidad infantil, el segundo en obesidad de adulto. Entonces, si realmente la cultura física
sí, la cultura física se viera desde un ángulo más transversal, es decir, se viera como en términos muy coloquiales, como una red de contención hacia toda la problemática social que estamos viviendo. En México, por ejemplo, estamos viviendo lo que les decía, el tema de obesidad, el tema de violencia, el tema también del bullying, o sea, muchísimas cosas que se pudieran atacar desde este punto de vista. Otra ponderación o otro lugar ocuparía en este caso la cultura física, ¿no? Y por supuesto, pues el deporte también. Oye, Pati, quiero tomarme un poquito, un segundo para... Hoy en día un estudio que hizo la Universidad de Melbourne, Microsoft, Cisco e Intel, que son empresas de tecnología que hablan de las habilidades y competencias para el siglo XXI. Entonces, dicen al final, hoy en día, con este cambio, con esta globalización, también tenemos que hacernos cargo de cómo la tecnología ha transformado a las personas. Por lo tanto, las personas requieren tener ciertas habilidades y competencias que la academia no se ha hecho cargo por el modelo de visión educativa que tiene. O sea, es muy jerárquico, de control de la información. Entonces, hoy en día se necesitan, al parecer, otro tipo de habilidades que no necesariamente la educación formal entrega. Por lo tanto, el deporte, cuando hablamos de pensamiento estratégico, de pensar en movimiento, de aprender a aprender, de alfabetización, de horizontalidad, de colaboración, pareciera ser que esas respuestas en la formación de las personas podrían insertarse desde espacios deportivos que pueden ser complementarios a las formas de educar. Porque también hoy en día, te lo digo principalmente porque no solo lo estudiaron empresas de tecnología que entendieron esto para formar nuevos ciudadanos, sino que al parecer hay tratados internacionales, más que al parecer, y lo hablamos con convicción porque es parte un poco de la siguiente pregunta, hay tratados internacionales que ven el deporte cada uno desde su especificidad y que necesitan una aplicación que no necesariamente está planificada. Entonces, ¿por qué no hablamos también de qué tratados internacionales consideran el deporte y al final el rol que tienen los estados de asumir ciertos compromisos internacionales? Porque vemos que hay un poco de incoherencia, hablemos en términos generales, por la estructura jerárquica y burocrática que tienen los estados para implementar políticas públicas que vienen desde lugares internacionales. Así es. Quiero hacer un paréntesis previo al tema de tratados internacionales. Pusiste un ejemplo muy claro, las empresas. Bueno, sí, lamentable o afortunadamente, la iniciativa privada es la que ha volteado más a ver el tema de los beneficios derivados, por ejemplo, de la actividad física. En los temas laborales ha habido empresas y ha habido estudios que comprueban que, por ejemplo, con una actividad moderada física previa a la jornada laboral, el trabajador puede tener, más bien está comprobado que tiene un mayor rendimiento, tiene en este caso menor fatiga, se enferma menos, evidentemente falta menos. Entonces todas las repercusiones, las consecuencias positivas que tiene la actividad física en este caso, pues evidentemente también benefician al tema del trabajo como tal, ¿no? Al tema meramente laboral. Y evidentemente, pues ahora sí que beneficia a todos, ¿no? Tanto al trabajador como al patrón. Ahora, aunque es positivo, pues no debería ser solamente la iniciativa privada, bien lo mencionas, hay tratados internacionales. Para la gente que no está involucrada en la parte jurídica, lo explicamos de manera muy sencilla. Yo, por ejemplo, en clases les pongo una pirámide, ¿no? Que habla de la jerarquía de normas en materia deportiva. En cada uno de los países, la Constitución pues es la norma suprema o la que está hasta arriba, ¿no? Y después vienen, o en conjunto, señalan los tratados internacionales. ¿Qué son los tratados internacionales? Es decir, varios países, ¿no? En un documento plasman ciertas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cultura física, un documento fundamental y que les voy a recomendar que lo lean, es la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte Escolar. Esta carta nos dice, y son diferentes países que la asignan, en este caso también México, Chile, Colombia, que te dice desde el primer artículo, la práctica de la actividad física, el deporte, es un derecho fundamental que tienen todas las personas
y te señala que es sin discriminación alguna y te da un catálogo muy amplio, sin tomar en cuenta la discapacidad, preferencias sexuales, origen, nacionalidad, etcétera, etcétera, origen étnico. Entonces, esto se tendría, en teoría, que llevar o bajar, en este caso, a cada uno de los países y llevarlo a la práctica. Sin embargo, en la realidad, la verdad es que es un poco difícil que se lleve a cabo y, por ejemplo, también vemos que en el ámbito internacional privado, aquí vamos a hablar un poquito de los órganos privados como lo es el Comité Olímpico Internacional, nada más así como de manera muy sencilla, que se rige por una carta olímpica, la cual también establece que es un derecho humano, en este caso la práctica deportiva, también sin ningún tipo de discriminación. El tratado, nada más, acá nos están preguntando, la carta, la repito, Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte. El documento es de UNESCO. Y ahí ahí compartí el link. Perfecto, perfecto, Pero es que perfecto. en este equipo de personas que está viendo hay mucha interacción, entonces la gente ya está también investigando, googleando y compartiendo. Entonces, muchas gracias a las personas, a la Ninosca, grande Nino. Ya, pues, entonces, estamos hablando de los tratados internacionales. Entonces, cuéntame, me interesa saber, porque hoy en día estos tratados internacionales pareciera ser que se entiende desde la teoría muy bien, pero sin implementación no son más que una declaración de buenas intenciones. Entonces, hoy en día, es una opinión personal que igual te quiero compartir, creo que es muy interesante el desafío de que todo esto que aparece en los tratados internacionales seamos capaces de decir, hey, ¿cómo lo aplicamos en nuestras realidades? Porque además entendemos que lo que dice una organización internacional no necesariamente se aplica de la misma manera porque los contextos cambian. Entonces cada uno tiene que ir adaptándose a las distintas realidades, lo que hace más rico aún el ejercicio de la exigencia de este derecho. Claro que sí, o sea, el tratado es, ¿cómo decirlo? Como que de manera muy general, y ahí también hay que ver en qué condiciones también se ratifica en cada uno de los países. Sin embargo, en términos generales, las obligaciones, o una vez que se ratifica, el gobierno de ese país se obliga a llevar a cabo estas condiciones, ¿no? Ahora, de manera muy general, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hago una petición o algo, por supuesto que puedo invocar estos instrumentos, ¿no? Ahora, hay algo que se llama, esto es un poquito más técnico, la Convención para Abogados, por ejemplo, el tema de la Convención de Nueva York, a través de la cual, por ejemplo, nosotros podemos hacer valer los tratados internacionales ya en una cuestión más contenciosa, ¿no? Ya en una cuestión de litigio, valga la expresión, o sea, ya, ahora sí que cuando vamos a hacerlo valer ante las instancias de impartición de justicia. Pero en términos generales, cada uno de ustedes, por ejemplo, en un escrito de petición a cualquier autoridad, a cualquier organismo deportivo, por supuesto que puede hacer valer este documento o esta carta. Nos dicen por acá, ¿qué acción constitucional para asegurar la promoción o actividad del deporte tienen alta y qué implica en la práctica? Les digo acá en México, y voy a tratar de hacer como un símil en otros países, acá en México nosotros tenemos lo que se conoce el juicio de amparo, ¿no? Que es precisamente para tutelar los derechos fundamentales que están en la Constitución. Si me voy técnico, ustedes me dicen. Por ejemplo, en el caso de Colombia, que es el que yo conozco, porque ahí también estuve yendo al tema de la maestría, ahí tienen la acción, me parece, si no me corrigen mis colegas colombianos, la acción de tutela, ¿no? Que es igual, o sea, en términos generales es una acción o un juicio para salvaguardar, en este caso, cualquier violación a la Constitución, que viene siendo la ley suprema en cada uno de los países, y en este caso los tratados internacionales también establecen, por ejemplo, los derechos humanos, pero de manera más amplia. Entonces, por ejemplo, aquí en México te dicen, y en otros países de Latinoamérica, que en caso de que el tratado internacional no contravenga la Constitución, pues pueden ahora sí que armonizar de manera perfecta, ¿no? Entonces, si por ejemplo en México tenemos que la Constitución habla del derecho humano a la cultura física y el deporte de manera muy general, ¿no? Pues hay otros instrumentos que te hablan, por ejemplo,
hay algo que se llama la Declaración de los Derechos de los Niños, que te dicen que ellos tienen derecho al sano, al esparcimiento, a la actividad, ¿sí me explico? Entonces, ahí hablan un poquito más amplio del tema. Gracias, Patti. Finalmente, una regulación constitucional nos permitiría ejercer la exigibilidad y el respeto a ese derecho mediante las mismas vías que tienen otros derechos. Entonces, exacto, el deporte se haría exigir, el acceso a la cultura, actividad, deporte, vamos a definirlo en su momento, va a tener un mecanismo de exigibilidad que nos va a hacer decir, hey, tenemos acceso al deporte, ya sabemos nuestros derechos, y necesitamos también que el Estado entienda que hay que generar una política pública, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Pati, te quiero llevar un segundo a que hablemos acerca de cómo podemos también conectar esta diversidad de tratados internacionales, como la Declaración de Doha, como la Carta Internacional de la Actividad Física, como los derechos de los niños, como el deporte como un fenómeno cultural, cómo hoy en día lo conectamos con los grupos vulnerables, para que entendamos lo que dijo Pati al principio. O sea, el deporte no necesariamente tiene que ser entendido desde el deporte de alto rendimiento o profesional, sino que también los niños, las niñas necesitan de actividad física, de deporte, para desarrollar otros tipos de habilidades también, que son habilidades sociales complementarias para vivir una sociedad tan global, tan cambiante, y que post pandemia también tiene que entender otra forma de ver las cosas. Entonces, ¿cómo podemos conectar? Por ejemplo, el lunes estuvimos con la Miriam Fuentealba, que es de la COFUF, grupos que al final siempre no son de principal interés, como mujeres, indígenas, poblaciones, favelas, cárcel, y distintos otros lugares, que el deporte adaptado, el deporte paralímpico, entonces, ¿cómo podemos integrarlos para decir, hey, tu deporte vale lo mismo que el que yo practico? Y no lo llevemos solo al fútbol, sino que además llevémoslos a todas las otras cantidades de deportes que hay. Entonces, ¿cómo podemos conectarlo para que entendamos que el deporte sí tiene una función social que necesitamos rescatarla, o que necesitamos en el fondo reivindicar y salir a disputar ese espacio? Es un espacio que debemos salir a disputar, deportistas, activistas, personas, estudiantes, academia, porque efectivamente es uno de los derechos que necesitamos para construirnos de manera integral. Entonces, te invitaría a que conectemos de repente con algunos grupos más vulnerables, o que no son sujetos de tanta protección, en base a tu experiencia, a tus conocimientos. Me encantaría que pudiéramos compartirlo. Claro que sí, es un tema muy amplio. De hecho, si me quieres interrumpir en cualquier momento, es muy válido, porque es un tema muy amplio y la retroalimentación también es muy buena, y cualquier pregunta también es muy... Tenemos hasta las 13:30, Pati, así que perfecto. yo te propongo también que dejemos unos 20-30 minutitos para que también las personas puedan interactuar. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, Mira, habla tranquila nomás, está ahí en tu casa. perfecto. Vamos a empezar definiendo, para las personas que no están muy, y pues los que van incorporándose, los que no están muy familiarizados con el tema, grupo vulnerable. O sea, un grupo vulnerable es aquel grupo que le cuesta más trabajo, o es un poquito más difícil, digamos, estar en convivencia, o no es la palabra adaptarse, pero en la sociedad, como estar dentro de la sociedad. Ejemplo, y voy a empezar, bueno, lo voy a decir de manera muy rápida. Por ejemplo, los niños, lo que decíamos, el tema de las mujeres, personas con discapacidad, los adultos mayores, lo que es la comunidad LGBT o LGBTI, en el tema de las personas que están en reclusión, en las llamadas cárceles, y grupos indígenas, ¿no? También por ahí se habla luego del tema de inmigrantes. Entonces, voy a irme paso por paso, si tienen alguna pregunta, con toda confianza. En el tema de los niños, por ejemplo, tenemos acá, la Constitución te habla de un sano esparcimiento, que los niños tengan todas las herramientas para su sano desarrollo, porque al final de cuentas es una prioridad para el gobierno, ¿no? O para los estados, en este caso parte, que pues los niños evidentemente tengan todo esto. A nivel internacional hay algo que se llama, de manera muy general, declaraciones de la Declaración de los Derechos del Niño, que te habla de manera muy general. O sea, casi en los tratados que no hablen específicamente de deporte no vamos a encontrar mucho el tema de deporte o actividad física o cultura física.
Sin embargo, para nosotros que nos dedicamos a esta parte, hay un documento que, aunque es privado, es aplicable a todos los organismos deportivos que están, por ejemplo, en la estructura de, pues, el movimiento olímpico, federaciones, asociaciones, clubes, y sí lo quiero dejar muy claro, se llama la Carta de los Derechos del Niño en el Deporte, ¿vale? La Carta de los Derechos del Niño en el Deporte es una carta que emite Panatlón, que a su vez está regulada, o más bien está la emite, o más bien la reconoce el Comité Olímpico Internacional. Entonces, te hablo de manera muy rápida en la Carta de los Derechos del Niño en el Deporte. Por ejemplo, te dice en primera instancia que el niño tiene derecho a practicar un deporte, tiene derecho a aprender a través del juego. Esto siempre lo digo, o sea, no es lo mismo cómo aprende un niño a cómo aprende un adulto, ¿no? El niño tiene derecho a ser entrenado por personas competentes también. No es lo mismo entrenar a un niño, a un adulto mayor. Tiene que estar capacitada la persona. Tiene derecho a que se le adapten las condiciones. Esto es un tema muy, muy bonito porque, por ejemplo, el fútbol rápido, pues es realmente así como nace, ¿no? O sea, imagínate tú un niño de 5 o 6 años que entre a una cancha de fútbol, ¿no? Que mides, que 68 por 108, si no mal recuerdo, ahorita me corrigen, pero más o menos, o sea, es enorme, ¿no? Entonces, pues obviamente se tienen que adaptar las condiciones, también tiene derecho a competir con chicos que estén en la misma posibilidad. Hay un derecho que a mí me encanta en esta carta que dice que los niños tienen derecho a ser un campeón o a no serlo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto también que por el afán del padre o del entrenador, ¿no? Vemos chicos que el papá quiso ser jugador profesional y pues a lo mejor al chico no le gusta, ¿no? Ni siquiera el fútbol, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y lo va y lo obliga. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta, aunque, por ejemplo, en México y en muchos países, el menor de edad es menor de edad hasta los 17 años, 11 meses y 30 días, o sea, hasta los 18 años. Entonces, sin embargo, sí podemos tomar en cuenta su opinión respecto de qué es lo que él quiere. Oye, ¿quieres competir? ¿Quieres quedarte solamente en la parte recreativa? ¿No? Entonces, este documento de la Carta de los Derechos del Niño en el Deporte es fundamental para los que nos dedicamos a este tema. En el tema, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Aquí hay un documento que también, aunque es privado, pues aplica a también los organismos dentro de la estructura del deporte, que se llama la Declaración de Bridgton. Esta Declaración de Bridgton también surge en los años 90, precisamente por una convención que se hizo de la mujer y el deporte del Comité Olímpico Británico y que a su vez está reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Y en esta carta, por ejemplo, te habla de manera muy general que desde la formación de las niñas y los niños, pues debe de ser a la par. Aquí yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, vemos a una mujer manejando y decimos, bueno, acá en México decimos mujer al volante, peligro constante, pero realmente si nos vamos a la infancia, nos vamos al desarrollo el desarrollo de las cualidades físicas, pues evidentemente, por ejemplo, a las niñas muchas veces se les da las muñecas y a los hombres un balón. Entonces, desde ahí tiene que ser la formación también a la par, ¿no? Entonces, también habla, por ejemplo, de la cuestión en cuanto a los apoyos. Pareciera una cuestión lógica en pleno siglo XXI, pero la verdad es que ha habido veces que los apoyos son diferentes para hombres, para mujeres. El tema de la investigación también, que debe ser a la par. Hay un tema que llama mucho la atención, es en el tema directivo, porque si bien hemos avanzado a la par en el tema técnico deportivo, ¿no? Salvo evidentemente países, por ejemplo, de Medio Oriente, que a mí me tocó como competidora a lo mejor ver países como Irán, que de repente veías la selección varonil y veías la selección femenil, no los veías juntos y no podían hablar entre ellos. Pero pues en países de Occidente ya eso, digamos, está un poquito relegado. Sin embargo, también esta declaración de Bridgton nos habla de la igualdad en puestos directivos. Entonces, en muchos países de Latinoamérica vemos que la mayor parte de puestos directivos o la mayor parte de personas que están al frente de un organismo deportivo son hombres. Entonces, también se tiene que buscar que en puestos claves, ¿no? Existan más mujeres, que existan más directivas, más entrenadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta declaración pues también te habla de la cooperación nacional e internacional que se tiene que hacer de manera muy general. El otro sector, deportistas con discapacidad, y te digo, cuando me quieras ahora sí que interrumpir porque voy como a la mitad, el tema de deportistas con discapacidad, dime. Es que antes que ese tema es súper interesante desarrollarlo, pero si me voy a quedar con la duda antes.
Hoy en día, cuando vemos este deporte de industria, este deporte que nos muestran los medios de comunicación tradicional, no logramos cuestionarnos también que, ya, perfecto, el chico que hace un gol a los 18 años cuando debuta, tuvo un proceso previo para llegar a ser jugador. Y ese proceso previo probablemente lo viven desde los 9, 10 años, donde tienen que hacer trayectos de un lugar a otro para ir a jugar al club. El club hoy en día es una empresa. La función social del deporte hace mucho rato dejó de primar respecto del trato que tiene el deporte y finalmente, si lo entendemos como si fuera la lógica de una empresa en términos de gestión, el club, el jugador en sus divisiones inferiores estaría siendo un trabajador de la empresa, porque representa a la empresa. Hay una representación y no hay un reconocimiento. Entonces, desde donde yo lo veo, que un club que no tiene función social del deporte y está generando explotación infantil, por ejemplo, se puede llegar a hablar de eso incluso, como antes de irnos al otro lado. Claro, retomando el tema de los derechos del niño en el deporte, hay también, por ejemplo, a nivel fútbol, hay una que se llama la Declaración de los Derechos del Jugador, que emite FIFPro, así se llama, que es como pues la asociación que defiende a nivel internacional también a los jugadores, y también te dice que el tema de los derechos de los niños tiene que estar salvaguardado. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí a lo mejor me voy a encontrar con un poquito con el argumento técnico, la iniciación temprana. Pequeño detalle, por ejemplo, en las gimnastas, o sea, una gimnasta a los 20 años ya está retirada, estamos de acuerdo, entonces empiezan muy pequeñas y, por ejemplo, nos hemos topado seguramente muchos de ustedes, y si no, los invito a que lo busquen, videos en internet, por ejemplo, de chicos, de niños, realmente son niños chinos, que son sumamente explotados, que obviamente la integridad está, o más bien el resultado deportivo está por encima de la integridad, ¿no? Evidentemente el fútbol no está fuera de esto. Sin embargo, dentro de esta iniciación temprana, que al final tiene que ser por un tema de competitividad, también se tienen que respetar los derechos de los niños. Ahora, ojo, ya la relación laboral obviamente es un caso ya muy especial, y se refiere ya cuando hay un contrato laboral, para no hablar en términos tan técnicos para la gente que no está involucrada en la parte legal, ¿no? Es una relación laboral de manera muy general patrón-trabajador, ¿no? Para no entrar así que más en ese aspecto, pero en este tema, te digo, del fútbol, de la gimnasia, en la iniciación temprana también se tienen que respetar, o de alguna manera, ¿no? Este tema de los derechos de los niños, por supuesto. Gracias, Pati. Vamos ahora al deporte adaptado. Nada más voy a leer una pregunta aquí rápida que dice, doctora Patti, con respecto a la Carta de los Derechos del Niño en el Deporte, ¿cree usted que es necesario que desde las instituciones educativas públicas se implemente una política pública en el área de educación física para que los niños tengan una base sólida en su desarrollo humano? Sí, aunque es un documento, como les decía, privado, y por ejemplo en este caso las instituciones públicas, y seguramente está aquí en México y seguramente en otros países, por ejemplo, hay una ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que te habla también que en las actividades físicas, o en este caso en las instituciones deportivas o instituciones escolares, también se tiene que respetar este tema de la integridad de los niños. Sí, efectivamente debería haber una política pública respecto al tema también de la educación física, porque a final de cuentas, pues sabemos que en este caso la educación física, como una de las manifestaciones de la cultura física, aprende, o más bien enseña al individuo, en este caso a los niños, a cuidar su cuerpo, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, y aquí yo creo que más bien también es la invitación, ¿no? O sea, una cosa es esperar a lo mejor que el gobierno lo haga, pero también es la invitación a los que están en la parte de educación física, de quitar este estigma, ¿no? De que, bueno, a mí me llegó a tocar, ¿no? Del profesor de educación física que llegaba y a las niñas les daba una cuerda y a los niños un balón, ¿no? A ver, es formativo, ¿no? A final de cuentas tuve profesores de educación física muy buenos, ¿no? Y los cuales les agradezco muchísimo que hoy por hoy tenga, por ejemplo, los conocimientos mínimos, por ejemplo, del cuidado del cuerpo, que posteriormente me dio ya el tema de alto rendimiento, pero creo que el tema básico, o donde están los semilleros, o donde está el tema fundamental y que hay que poner mucho ojo es en el tema de educación física, porque es formativo. Entonces, si ustedes quieren utilizar esta carta o este documento de los derechos del niño en el deporte para, por ejemplo, yo lo que les digo, proponer inclusive en sus propias instituciones educativas, en sus escuelas, que también se incluyan estos puntos,
¿no? Sobre los temas de los derechos del niño en el deporte. Pues sí, efectivamente. Muchas gracias por la pregunta, José Francisco. Bueno. Gracias, José Francisco. Vámonos a la discapacidad y seguimos desarrollando temas de los grupos minoritarios. Vamos. Perfecto. En este tema, y aquí quiero ahora sí que hacer una aclaración para que no nos encontremos diciendo términos que no, porque luego he escuchado autoridades deportivas, y seguramente ustedes también, que dicen el minusválido, el discapacitado. No, 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 no. El término correcto es persona con discapacidad, aunque nos cueste un poquito más de trabajo, sea un poquito más largo. ¿Por qué? ¿No? Hay una convención, les digo el documento y ahorita a ver si lo podemos compartir, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora, por ejemplo, si es una persona que está en silla de ruedas, es una discapacidad motriz. Si es una persona que no escucha, es una persona con discapacidad auditiva. Suena largo el nombre, pero al final de cuentas es darle pues esa parte de que es una persona, ¿no? O sea, imagínate tú que todo el tiempo te dijeran, oye, aquí viene, ahí viene el sordito, ahí viene el minusválido, ahí viene el cojo, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues, tenemos que expresarnos ahora sí que de la manera, pues, más correcta, digamos. Y la otra es, en deporte, nosotros lo que utilizamos es el término deporte adaptado. Ese es el término que utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en ejemplos, natación, fútbol, no sé, esgrima, otros deportes, se adaptan, o sea, las reglas que nosotros conocemos se adaptan para las personas con discapacidad, ¿sale? Entonces, perfecto, aquí va la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, excelente, muchas gracias. Entonces, si quieren, para que no se avienten toda la lectura porque es muy amplia, les voy a desmenuzar qué dice, es el artículo 30, por si lo quieren leer y no irse a toda la convención. En el artículo 30 habla sobre los derechos que tienen las personas con discapacidad en el área de cultura, de turismo y de actividades deportivas. Te dice que las personas con discapacidad tienen que tener acceso a las actividades deportivas. ¿Cuántas veces no hemos visto que estas personas son relegadas de este tipo de actividades, ¿no? Muchas veces te encuentras, y aquí pasó, por ejemplo, en México, el tema, por ejemplo, de la educación, ¿no? Estaba dividida en educación especial y la educación, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, cuando hace la Suprema Corte ahora sí que un pronunciamiento respecto de que se tiene que incluir a todos en este sistema, obviamente todos los maestros brincaron y dijeron, pues es que no tenemos la capacidad o no tenemos la capacitación, perdón, de incluir a todos los niños, porque hay niños con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, y lo que te dice en este caso la cuestión de inclusión de las personas con discapacidad es que dentro también de las posibilidades y buscar, o sea, no cerrarnos el decir, pues es que no hay rampas, perdone usted, o sea, no puede entrar aquí. ¿Sí me explico? O sea, buscar alternativas. Entonces, esa es una, que se les permita el acceso a actividades deportivas, que puedan ellos llevar a cabo o desarrollar, o en este caso, actividades deportivas, o sea, que ellos puedan ser dirigentes, que ellos puedan llevar a cabo eventos, que tengan acceso a la capacitación y la formación. Esto es muy importante y quiero citar un ejemplo rápido. Por ejemplo, en México existe capacitación para entrenadores, para personas con discapacidad, por ejemplo, un ejemplo para karate, ¿no? Que es mi deporte. Entonces, lo que les digo, no es lo mismo entrenar a una persona o un atleta convencional, que es el término para nosotros en el deporte, un atleta convencional, a un atleta, en este caso, de deporte adaptado, ¿vale? Entonces, hay certificaciones, ¿no? Para que accedan, en este caso, a la formación. También tienen derecho los niños, las niñas y los niños, esto es súper importante, tienen derecho a acceder a las actividades deportivas en los centros escolares. Y esto me ha tocado y es aberrante cuando de repente están en la clase, ¿no? En la escuela, y les toca clase de educación física, y al chico que tiene discapacidad, sobre todo motriz o algún otro tipo intelectual, bueno, motriz sobre todo en el sistema, le dicen, ¿sabes qué? Tú te quedas aquí. Conocí un caso de una chica que le ponían a dar de comer literalmente, porque no tenía discapacidad, le dieron dar de comer a otra niña más chica. O sea, imagínate tú, ¿no? Que ves a todos tus compañeros que están en clase de educación física, corriendo, saltando, y que tú estás en el salón guardada simplemente porque no puedes hacer lo que los demás, ¿no? Entonces ahí es donde entra este instrumento, ¿no? Y también lo que diga cada uno de los países. En el caso de México está la Constitución, que habla de un derecho a la no discriminación. Entonces, estos puntos pues son fundamentales para las personas con discapacidad en actividades deportivas.
Y bueno, ahí lo que señalé, pues ahora sí que cada país respecto de también los derechos que tienen las personas con discapacidad. Aquí hay una ley federal para prevenir y eliminar el tema de la discriminación y también habla de ese tema, pero hablando ahora sí que en términos de, también para que lo entiendan en otros países, esta convención también ustedes pueden hacer, pues darle una leída y hacer uso de la misma. Oye, Pati, muchas veces decimos como que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, hoy en día en una sociedad tan individualista que en Chile, antes del estallido, antes de la revuelta social del 18 de octubre, las cosas cambiaron en términos de cómo concebimos la sociedad también. Y se fueron manifestando, se fueron visibilizando un montón de desigualdades, siempre, que sistemáticamente fueron aconteciendo. Me imagino que esto es una práctica que no solo es en nuestro país, por lo tanto, dice relación a la forma en cómo entendemos el deporte. Y luego de esta crisis sanitaria, político-económica, porque tiene más apellido esta crisis, nos damos cuenta que también las empresas tienen que ser más sostenibles. Esto quiere decir que tienen que tener un compromiso mayor con los ecosistemas sociales donde se desenvuelven y con el planeta, porque también hay más ejes de la sostenibilidad. Y pareciera ser que esta forma en cómo tú estás planteando el deporte o la actividad física orientado hacia grupos vulnerables, sistemáticamente violentados en sus derechos humanos, pareciera ser que también un muy buen camino para decir, hey, este fútbol competitivo que estuvimos acostumbrados a ver, que está parado, que tiene un efecto dominó y que todavía no sabemos las consecuencias, pero de repente es muy bueno hacer el giro y decir, probablemente con el mismo dinero que se financiaba una industria, ese mismo dinero yo lo puedo invertir en innovación social, en deporte y en entregar herramientas a personas que constante y sistemáticamente han sido violentadas sus derechos. Y aquí te quiero invitar a que, yo citaba hace un ratito a Ortega y Gasset en el Yo Soy, al final nos tenemos que hacer cargo de nuestra circunstancia también. Y aquí te quiero invitar al derecho penitenciario. Tú conoces el tema, es un tema que a mí también personalmente me apasiona, y imagino que de las personas que están acá, entender el deporte como una herramienta de inserción social, no llamamos reinserción porque nunca han estado insertos, entonces hablamos de inserción. Entonces, ¿cómo desde el derecho deportivo penitenciario podemos entender el deporte como un eje estratégico de desarrollo de habilidades y valores sociales en pos de una mejor convivencia con la sociedad a la hora de salir también? Y incluso preventivo, antes de entrar. Claro, a mí me encanta este tema, también es de los temas que más me apasionan en el tema de pues el derecho humano para todos, ¿no? Porque, como les decía en un inicio, pudiéramos pensar, ¿no? Que sí, claro, pues yo estoy en mi casa, yo no tengo ningún inconveniente yo puedo practicar cualquier deporte, puedo hacer alguna actividad física, ¿no? Sin embargo, pues hay personas, como en este caso, las personas que están privadas de su libertad. Ahora, seguramente, y este es un tema muy controversial, seguramente muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué derecho tienen esas personas si robaron, mataron, violaron? Aquí solamente previo a hacer el estudio jurídico, quiero hacer un estudio ya, un paréntesis en el tema social, ¿no? Cuando muchos de nosotros, por ejemplo, a los 16 años tenemos la oportunidad de decir, yo voy a estudiar psicología, derecho, nutrición, hay personas que bajo su mismo contexto, no estoy justificando, solamente estoy poniendo en contexto, bajo su mismo contexto, viven en una familia violentada, donde el papá le pega a la mamá, al hijo, pues sufren de bullying, sufren de acoso, han sufrido violaciones, ¿no? A edades muy tempranas. Entonces, al final de cuentas, ellos tienen la opción, bueno, no tienen la opción de estudio, dicen, ¿sabes qué? Me dedico en el mejor de los casos a ser comerciante, no sé ya como en otros países como se diga, a los vendedores, o me voy por la parte, valga la expresión, pues no tan obscura, más bien decirlo, en el sentido de irme a la cuestión pues no sé, el crimen organizado, de robo, a la cuestión más fácil, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, y esto nada más para concluir el tema, por ejemplo, en México, aparte de ser muy buenos en el tema de caminata, en el tema de clavados, somos muy buenos en deportes de combate. Tenemos campeones mundiales en taekwondo, en karate, en box, ¿no? En box somos buenísimos, o sea, es un semillero importante en México. Ahora, la pregunta es, ¿por qué?
porque muchas veces este tema de violencia, ¿no? Se tiene que reconvertir a una cuestión pues socialmente aceptada, que es el deporte. Ejemplo, los boxeadores. Los grandes boxeadores, o muchos de los grandes boxeadores, vienen de barrios muy bajos, vienen de recursos muy bajos, y que ellos mismos te dicen, o sea, si yo no estuviera aquí peleándome frente a millones de personas y ganando millones de dólares, lo estaría haciendo en la calle. Ha habido competidores, por ejemplo, de la UFC, de México, que dicen, yo, por ejemplo, era niño banda, yo estuve en el tutelar de menores y a mí esto me dio otra oportunidad, ¿no? Y aquí nada más voy a retomar, antes de entrar a la parte jurídica, las palabras de un luchador olímpico, de lucha olímpica acá en México, cuando le preguntaron en qué momento decidió dedicarse 100% al deporte, y él contestó, dice, cuando en una riña callejera recibí 11 puñaladas. En ese momento decidí que yo me quería dedicar al deporte. O sea, imagínate el grado, me dice, dice, era chico banda, dice, y cuando me estaban cosiendo las 11 puntadas, porque ni siquiera tenía mi mamá recursos para llevarme al hospital, dice, ahí fue cuando dije, yo ya no quiero esto, y a él, o en este caso a muchos de los deportistas de estos deportes de combate, les da otra oportunidad, ¿sí me explico? O sea, les da otra visión. Decíamos, se puede ir por la fácil, se puede ir en este caso, o por el deporte que le da otra oportunidad de vida. Ahora, ya haciendo el análisis jurídico y lo que hemos platicado mucho, Sebastián, pues hay documentos, por ejemplo, lo que se conoce como la Declaración de Doha, DOHA, por si la quieren buscar, que también habla de la parte preventiva, en este caso, a través del deporte. Entonces, a final de cuentas, como les decía en un principio, si realmente se viera como una red de contención, hablando de deporte de manera muy general, la verdad es que muchas veces es actividad física, ¿no? Pero hablando como si fuera una red de contención para toda la problemática social, y una de ellas es el tema precisamente de la prevención, ¿no? Para las personas, en este caso, bueno, o para prevenir, ¿no? El que se cometan delitos. A nivel internacional también existe las reglas mínimas, yo lo manejo, las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, ¿no? Y dentro de ese documento te habla que los que estén, en este caso, privados de su libertad, ¿no? También tienen derecho a practicar actividad física, a practicar algún deporte, por lo menos 1 hora al día. Te habla también de que deben haber instalaciones adecuadas, digo, eso ya es un poquito más, pues, ideático, bueno, perdón, que fuera lo idóneo, sin embargo, la verdad es que en la realidad no lo es. La otra vez lo estaba platicando, la otra vez que fui a España, me decían que allá, en este caso, el sistema penitenciario estaba sumamente, pues, no sé cómo decirlo, la palabra era algo que en Latinoamérica no vemos, había canchas con pasto sintético, albercas, ¿no? Aquí la verdad es que a nivel, por ejemplo, en México, pues no vas a ver eso. Sin embargo, sí vemos que en muchos de estos centros, ¿no? Vamos a encontrar instalaciones deportivas por un frontón, una cancha de básquetbol, un gimnasio, ¿no? Hay un video que a mí me gusta mucho, que lo pongo, que aquí en México se llama el Mister Interreclusorio, que es precisamente los que se dedican al tema del fisicoculturismo y que hacen un torneo interno, y ahí ves precisamente todo el impacto que ha tenido la actividad deportiva en la psique inclusive de estas personas, en el actuar, ¿no? En el cómo ven la vida, y que te dicen, sí, yo estoy aquí, cometí un error, voy a estar 6 años, pero saliendo me voy a dedicar a esto. Sin embargo, ¿qué sucede cuando salen? Por lo menos acá en México la Corte ya dijo, y seguramente en otros países, cuando te piden este tema de antecedentes no penales, no sé si les suena, ¿no? Que carta de antecedentes no penales, ¿no? Entonces, salvo ciertos casos, ¿no? De seguridad o temas muy bien específicos, en otros casos se considera discriminación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que se entiende es, yo ya pagué, o sea, yo tenía una deuda con la sociedad, yo ya la pagué, y ahora, como lo decimos, voy a buscar insertarme dentro de la propia sociedad. Pero si salgo y en el primer trabajo que busco me piden la carta de antecedentes no penales, la segunda me lo vuelven a pedir, pues a la tercera, ¿qué digo? Sabes que es más fácil volver, ¿no? O sea, acá tenía comida, acá tenía techo, como sea. Evidentemente, digo, las condiciones sumamente deplorables, y eso no lo podemos dejar atrás, pero el tema es, bueno, si acá afuera no puedo insertarme en la sociedad, ¿sí me explico? Pues ahora sí que lo más fácil, por así decirlo, es volver otra vez a delinquir. Oye, gracias, Pati. Yo creo que una última pregunta antes de que vayamos a la ronda de preguntas de nuestros invitados e invitadas. Pareciera ser que también la ONU ha venido trabajando hace un buen tiempo atrás cómo generar un ecosistema más sostenible
de cara al 2030. Entonces, se genera una agenda 2030, bueno, no sé si se esperaba en esa época que hubiera habido una pandemia, me imagino que probablemente sí, a ese nivel de información quizás sí, pero se fueron desarrollando 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y además, esto de que tú comentabas que es bueno, lo comento también porque muchas empresas y estados van a estar obligados a repensar su sostenibilidad y el deporte viene aquí a ser una tremenda alternativa para hablar de sostenibilidad, porque el deporte entrega herramientas, no destruye el planeta, contribuye al desarrollo de un ecosistema social, mejora habilidades cognitivas, que está absolutamente probado, y desarrolla otro tipo de habilidades que la academia no se ha hecho cargo. Por lo tanto, nuestra educación formal tradicional probablemente no se hizo cargo antes, y aquí lo quiero conectar con la declaración de Doha. La declaración de Doha también es la declaración para, si mal no recuerdo, es para el deporte para la paz, prevención del delito y el consumo de drogas. Entonces, esta declaración de Doha, ya el puro nombre, que pareciera ser muy obvio para nosotros, como decir, oye, pero sí, es cierto, todo lo que tú dices es de mucho sentido común, absolutamente. Entonces, ¿cómo podríamos eventualmente hacer visibilizar estos tratados internacionales para que incluso nuestro país, que no tiene en sus derechos, en el 19, no tiene ni siquiera la palabra deporte mencionada, salvo cuando llegan al artículo 158 que hablan de las municipalidades, el deporte, no, más allá de la ley 19.712, que es la ley del deporte, que conceptualiza y declara muy bonitas intenciones, no se ve transparentemente, me hago cargo de lo que digo, una política pública que tú veas cuáles son los planes a futuro. En Santiago vienen los preolímpicos, perdón, los Panamericanos 2023, y la planificación estratégica no la conocen todas las personas, sabiendo que en Santiago vamos a invitar a un montón de países, donde vienen un montón de construcciones deportivas, donde cómo fueron pensadas esas construcciones deportivas. Entonces hay que repensar todo, y vuelvo a la declaración de Doha, que este tipo de tratados nos puede ayudar antes de tener la consagración constitucional, salir a disputar el cumplimiento de la suscripción de esos tratados. Sí, efectivamente, pareciera que a nivel internacional está más claro, y bien lo dijiste, el impacto que puede tener la cultura física y el deporte en particular respecto de lo que decíamos hace ratito, la construcción o de construcción, por ejemplo, como sociedad, y construcción de nuevos, pues nuevos elementos y tener mayores herramientas como ser individual para tener un mayor tejido social, ¿no? En este caso, por ejemplo, nada más hago referencia a que recientemente el 6 de abril también fue el Día Internacional del Deporte, o así se le conoce, y viene de un acuerdo de la ONU, de Naciones Unidas, que establece el deporte como un vehículo para fomentar la cultura de la paz. Es decir, no solamente, o a nivel internacional, digamos, esto ya está más claro, o sea, no solamente se ve como una cuestión aislada del tema, decíamos, hace rato, de alto rendimiento, de medallas, de qué bonito, pasan 4 años y los medallistas olímpicos llegan al país como héroes nacionales, está bien, pero al final hay que bajar al tema de la pirámide y hay que ver toda la estructura que tenemos, las políticas públicas que tenemos en este caso como país, y que realmente existan políticas públicas enfocadas a un desarrollo social, como bien lo dices. Esto es a título personal, a mí el deporte se me hace la medicina más barata que existe. ¿Por qué? Porque te ayuda efectivamente a desarrollar herramientas como individuo en la parte social, en la parte de trabajo en equipo, en la parte de salud, en la parte cognitiva, etcétera, etcétera. Entonces, aterrizándolo al tema de los instrumentos internacionales que tenemos que bajar, como les decía, al final de cuentas, cuando se suscribe, en este caso, cuando ratifican los países o los estados parte estos instrumentos o estos tratados, se obligan de alguna manera. Sin embargo, en la práctica la verdad es que casi no se llevan a cabo. Entonces, hablando de manera coloquial, ¿no? Como les decía, ustedes pueden hacer valer esto ante cualquier autoridad. Por ejemplo, acá en México te dice el artículo primero constitucional que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, y seguramente así lo dicen otros países, tienen la obligación de promover, proteger,
respetar y garantizar derechos humanos. Entonces, se pueden también agarrar de eso en el artículo que lo señala en su constitución, ¿no? Y por otro lado, ya hablando ya de un tema un poquito más técnico-jurídico, también se pueden valer hacer estos tratados a través de lo que conocemos como la Convención de Nueva York, ¿no? Bueno, que es igual también para hacer valer tratados internacionales. Sin embargo, para no hablar tan técnico del tema, pues ahora sí que sería en términos generales, ¿no? Bajar ahora sí que todo lo que establecen los tratados internacionales y realmente enfocar las políticas públicas hacia un desarrollo integral, ¿no? Yo creo que ahí le ha faltado, por ejemplo, a los dirigentes a nivel Latinoamérica, ¿no? Que en otros países de primer nivel, ¿no? En donde ellos, en vez de buscar medallas, o sea, lo que buscan es precisamente tener una mejor convivencia, una convivencia más sana en sociedad. ¿Cómo? A través de un individuo más sano, que evidentemente va a ser más productivo, que va a saber trabajar en equipo, que va a tener un mayor desarrollo y que por ende va a hacer que el tejido social sea mucho más fuerte, ¿no? Entonces, aquí lo hemos visto como una carga, bueno, no como una carga, sino como el último de las prioridades, lo que te decía, ¿no? De que primero viene este tema salud, después va a venir el tema de seguridad, esto, el otro, cuando puede ser una red de contención a muchas de las problemáticas que estamos viviendo como sociedad en México y a nivel Latinoamérica. Oye, Pati, yo creo que estamos súper redonditos con la conversación. Te quiero agradecer porque salimos a pasear por distintas temáticas muy interesantes. Creo que Sin saltar. nos vamos a quedar con material que va a estar a disposición de mucho valor, porque toda esta conversación, a lo mejor escrita, puede verse también bonita para presentar en cualquier institución, ya sea pública, club, privada, como tener una visión estratégica del deporte distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Quizás es una muy buena oportunidad. Yo siempre hablo de poner la pelota al piso. Hoy día es el momento de poner la pelota al piso, de levantar la vista, de ver qué tengo a mi alrededor y de construir en adelante. Que al final, como juegas, vives, como piensas, juegas. Entonces, finalmente hay muchas cosas que están pasando que se conectan con tener una visión del deporte más crítica, más sostenible y que, como tú bien dices, sea una red de contención para la reconstrucción del tejido social. Así que, Pati, te quiero agradecer por estar acá con nosotros. Quiero agradecerle a las 18 participantes entre todos nosotros que están acá con nosotros, por el tiempo, por la buena disposición, por escuchar y ver tan atentamente y en respeto al tiempo para que tengamos 25 minutitos de conversación. Quiero invitar a que podamos abrir las cámaras, quienes quisieran, a que generáramos un espacio para compartir con Pati preguntas que ojalá generen valor a la mayor cantidad de personas, siempre hablándolo desde cómo mi intervención puede generar valor a todas las personas que participan de esta conversación. Así que quiero abrir la palabra, quizás como vamos a estar viendo, pueden hablar por levantar la mano, pueden hablar por chat, o lo que nosotros hicimos, que le contaba a la Pati antes de comenzar la conversación, que nosotros con nuestras divisiones menores de Villa Román, trabajamos con chicos, con la Amanda de 11 años, con el Joaco, y con el Maxi, con el Juan, que tienen hasta entre 11 y 15 años, donde mirábamos el tablero primero que todo. Mirar el tablero significa ver la hora, tenemos hasta las 13:30, y también mirábamos los micrófonos. Entonces, cada vez que alguien tenía el cuadro verde, los otros activaban el micrófono para que pudiéramos hablar de a uno. Si funciona, estamos también demostrando que podemos ser niños también. Así que dejo la invitación abierta a quienes quieran hacer alguna pregunta. Me dice aquí el licenciado Roberto de Caso, dice, en México existen módulos deportivos con aparatos de ejercicios elementales que son descuidados y la gente no sabe utilizarlos. Se debería asignar personas profesionales para que asesoren estos módulos. Sí, en México, no sé si está en otros países, se pusieron lo que se conoce como gimnasios urbanos, o sea, tú sales a la calle y, por ejemplo, en un parque puede haber aparatos para hacer ejercicio de forma, bueno, así que aparatos básicos. Sin embargo, lo que le faltó, bueno, la intención fue muy buena para acercar este tema del derecho a la cultura física y a la práctica deportiva. Sin embargo, el tema aquí fue que no hay un seguimiento, es decir,
tú lo ves y están descuidados, los ves y no se utilizan para lo que son, ¿no? La gente hace el ejercicio como Dios le da a entender, decimos acá en México, y a final de cuentas lo que señala y es correcto, es el licenciado de caso, es que tiene que haber un seguimiento y pues tiene que haber un profesional en este caso que le dé seguimiento a estos aparatos, a estos aparatos deportivos. Gracias, Pati. ¿Alguien más quiere preguntar? Cristian, hola Fran, hola Pame, José lo había saludado. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, yo tenía una pregunta Hola Cristian, ¿cómo estás ahí? para Pati. ¿Bien y tú? Bien, ¿puedes presentarte un segundo también para que vayamos conociéndonos? Cómo llegaste a esta conversación, porque para que todos nos conozcamos. Bienvenido. Ya, gracias. Yo soy estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y también soy deportista desde que tengo memoria. Desde alto rendimiento muchas veces he sido seleccionado nacional, así que me importa mucho el tema del deporte y también el derecho, que es lo que estudio. Y mi pregunta era respecto a la consagración del deporte como derecho humano, derecho fundamental en México, si es que hay un antes y un después en relación a eso, y cuál es el impacto real de los amparos allá mismo, y si es que hay alguna sentencia importante que haya hecho algún cambio dentro de la administración mexicana. Muchas gracias por la pregunta, Francisco no, Cristian, perdón, Cristian. Pues mira, acá en México la verdad es que ha habido pocas resoluciones, sin embargo no han llegado, por ejemplo, al grado, acá la máxima instancia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, por ejemplo, hubo un caso de fútbol que duró pues 8 años prácticamente y llegó hasta la Suprema Corte, sin embargo la Suprema Corte desistió de conocerlo. Acá en México yo sé que por ejemplo en países como Colombia la Corte Suprema o como, no recuerdo ahorita el nombre exacto, sí se ha pronunciado y ha habido pronunciamientos que ha tenido un impacto en el deporte. Aquí en México lamentablemente pues ha habido, por ejemplo, hay lo que se llaman las tesis o los criterios jurisprudenciales, que me imagino que es lo mismo allá, que es un criterio que da una pauta, ¿no?, respecto de los temas jurídicos. Aquí ha habido muy pocos, por poner algunos ejemplos. Aquí señalan que las federaciones deportivas son agentes colaboradores del gobierno, o sea, son una institución privada o una asociación civil, pero que desarrollan funciones de carácter también público, en este caso de colaboradores. Ha habido otros casos, por ejemplo, en el tema de justicia deportiva, que señalan, por ejemplo, quiénes pueden acudir ante la instancia de justicia deportiva acá en México, que es la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, por ponerte algunos, pero realmente han sido mínimos los que han sido acá en México. Sin embargo, aunque sea paso muy lento, a partir de la reforma del 2011 del derecho fundamental que se establece en la Constitución a la cultura física, ha habido un avance lento, pero sí lo ha habido respecto de la inserción de ese derecho. Gracias, Pati. Aquí tenemos otra pregunta de Fernando Monsalve. Dice, ¿cuál es el rol de los clubes barriales comunales en la práctica deportiva? ¿Tienen financiamiento estatal? ¿Existe una política pública al respecto? No sé de qué país estemos hablando, nada más si me pueden contextualizar. Chile. De hecho, por ejemplo, acá en México, más bien la estructura es el tema, por ejemplo, los clubes barriales. Si es un club, pues es de carácter privado. Por ejemplo, acá lo que tenemos es el club municipal, ¿no?, que me imagino que es parecido al barrial. Y en este caso está, por ejemplo, ya las cuestiones de las asociaciones, las ligas ya las asociaciones estatales, que a su vez pueden o no recibir recursos. O sea, eso es independiente, de acuerdo también a qué reconocimiento tengan, si están reconocidos dentro de una estructura que reconoce a su vez, en este caso, el órgano de gobierno del deporte, que es la CONADE. En este caso del país que estemos hablando, tenemos que ver que tenga realmente un reconocimiento pues por parte de órganos oficiales, ¿no?, para que pueda tener acceso a dinero público. Otra pregunta también del licenciado de caso, dice, ¿el juicio de amparo va a ser una herramienta importante y esencial para defender los derechos humanos de los jugadores de la Liga MX de ascenso? Esa es muy buena pregunta, los contextualizo en el tema de fútbol en México. Recientemente, tiene días, de hecho, que se eliminó lo que se llama el ascenso acá, el ascenso MX o la Liga de Ascenso
aquí en México, que era el segundo nivel de fútbol profesional, o sea, estaba la Liga MX, el ascenso, y ya después venía segunda división. Entonces, en este caso, los directivos, o en este caso la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol, desaparece este ascenso y dice que en 5 años no va a haber ni descenso ni ascenso, y crea una liga que se llama la Liga en Desarrollo. Yo considero que sí, el juicio de amparo, y lo habíamos visto desde un inicio, que es un juicio para tutelar, en este caso, los derechos fundamentales que establece la Constitución, y yo creo que sí sería una herramienta fundamental, si fuera el caso, que lo impugnaran en el tema de fútbol, ¿no? Porque evidentemente, pues imagínense todo el tema de derechos adquiridos que tenían todos los jugadores, o sea, de repente de un día para otro, jugadores que estaban en ascenso se quedaron totalmente fuera, porque aparte, otro de los requisitos en esta liga de desarrollo que implementaron es que el límite de edad es hasta los 23 años. Pues si yo tengo 24 en adelante, pues tendré que buscar otro lugar, porque en 5 años no hay cabida a un ascenso y un descenso en el fútbol profesional en México. O bueno, por lo menos en primera división. La Francisca y después la Nino. Hola, yo pido disculpas antes que todo porque llegué un poquito tarde a la reunión. Soy mamá de 3 niños y no me pude desocupar antes, así que perdonen si mi pregunta refiere a temas que ya conversaron. Me gustaría saber, Patti, bueno, antes que todo, muchas gracias por las explicaciones. Me gustaría saber antes que todo, ¿cómo defines deporte? O sea, ¿qué cabría bajo ese concepto? Porque hay algunas situaciones límites, ¿no? Que sería interesante precisar para ver si caben bajo este concepto todas las declaraciones, el deporte como derecho, etcétera, o no, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los deportes virtuales, en esports, ¿no? Estoy pensando en vehículos motorizados andando en dunas. Hay gente que también considera que eso es deporte. O también yo vengo del mundo de las artes marciales, del montañismo también, de las actividades al aire libre, actividades al aire libre. Entonces, no sé, hay muchas artes marciales que se resisten a ser catalogadas como deportes, precisamente porque buscan una conexión más íntima, más tradicional, más de la línea tradicional de esas culturas. ¿Por qué? Porque el deporte generalmente tiene que ver con competitividad, y eso lleva a vanidad, y eso lleva justamente a valores muchas veces contrarios a estas artes marciales más tradicionales, que buscan un desarrollo personal. Entonces, quería preguntarte al respecto, ¿no? ¿Tú consideras, por ejemplo, que estos casos límites caen bajo la noción de deporte o no? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Francisca. Y tomo una relevancia, ¿sabes? Pues también se divide en la parte tradicional y competitiva, pero ahorita toco el tema. Respecto de la definición de deporte, o sea, en términos generales, es considerada una actividad física y mental, generalmente reglamentada, que está sujeta a competición y en una estructura, ¿no? Palabras más, palabras menos. El tema de los eSports o deportes electrónicos ha tomado una relevancia importante, sobre todo en estos tiempos, aunque tiene años de su origen, ¿no? De los años 70, 80, etcétera, con todo este tema de los videojuegos de Atari. Hay que hacer aquí una aclaración en este tema. No todos los videojuegos son considerados deportes electrónicos. Tienen unas características especiales, por ejemplo, que permitan un confrontamiento 1 a 1, que exista precisamente esta cuestión de superación, que solamente las habilidades, en este caso, de cada uno de los competidores sea la diferencia entre quién gane. Ahora, te voy a ser honesta, en el tema de deportes electrónicos, aunque ya es un tema que hay países que ya los han reconocido, por ejemplo, en el caso de Corea, como ciberatletas, la verdad es que hay países que se resisten, sobre todo aquí a nivel occidente, en decir, sí, este es un deporte, aún con ciertas características, te repito, no todos los videojuegos, pero a final de cuentas ya es una realidad que nos ha incluso sobrepasado, y que hoy por hoy yo considero que en esta pandemia toman relevancia, porque pues ante el encierro o el confinamiento que estamos todos nosotros, no sé en sus países, pero por ejemplo acá en México se retomó la I-Liga, o la Liga de eSports en fútbol. O sea, es una liga alterna al torneo que hace, en este caso, la Federación de Fútbol, y que también tiene un ganador, tiene toda la cuestión de competencias, semifinales, finales, etcétera. Entonces, es un tema, pues, no tan blanco y negro, ¿no? Pero la verdad es que sí ya hay países, y que seguramente pasando esta pandemia también van a reconocer el tema de los deportes electrónicos, ¿no? Y
inclusive han sido considerados para que en algún olímpicos, el comité Ya, y a mí me escuchan, ¿sí? Ya, vamos a esperar entonces que la Pati se incorpore. Como si alguien quiere levantar el micrófono mientras, para comentar. un momento, sí, Pati, te sí, perdiste. un momento. Ahí estoy. Sí, ahora sí estás. Ah, perdón, ya nada más para concluir el tema de deportes electrónicos, que como les comentaba, un tema controversial y hay muchas corrientes a favor y en contra. Ahora, respecto de las artes marciales, y porque sí, ahora sí que es un tema, es de donde yo vengo, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que conocemos, voy a poner el ejemplo de karate. Sí, hay una estructura federada, hay una Federación Mundial de Karate, hay una Federación Mexicana de Karate, existen ligas, clubes que se dedican a la competencia. Sin embargo, eso hablando del tema de karate deportivo. Pero hay otra línea, ¿no? Que se maneja más en el deporte, en el arte marcial tradicional. Es decir, en una cuestión, llamamos los artes marcialistas como de budo, es decir, significa que es una cuestión más interna, que no es para competir, que solamente, o sea, que es hacia mí, ¿sí me explico? Y esta es una cuestión más filosófica, ¿no? Que ahí, por ejemplo, yo no consideraría que como tal ya fuera deporte, porque le falta ese elemento de competencia, ¿no? Entonces, pues ahí sí haría la diferencia entre la cuestión deportiva y la cuestión meramente marcial, ¿no? Que no tienen por qué estar peleadas una de la otra, pero a final de cuentas, pues sería ahora sí que esa particularidad en las artes marciales, sobre todo. O sea, no hablamos, por ejemplo, de atletismo, que es el que tenga los mejores tiempos, de natación, no. Aquí en las artes marciales no es tan blanco y negro, ¿no? Es una cuestión un poquito más, pues, filosófica, por así comentar. Oye, ya, bacán. Nos queda la Nino y abro para una pregunta más. ¿Alguien quisiera, además, después de la Nino, hacer una pregunta más en virtud del tiempo? José Francisco. Ya, entonces, la Nino pregunta y después José Francisco y cerramos, ¿vale? Vale. Hola Patricia. Hola, hola. Te quería preguntar, quería en realidad más que una pregunta nueva, era si podéis profundizar en lo de la Liga del Desarrollo, que no entendí bien. ¿En qué consiste? Claro que sí, te explico. Acá en México lo que hicieron recientemente en la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, te explico un poquito la estructura, cómo estaba previo a estos días anteriores. Estaba la Liga MX, que es la primera división de fútbol profesional. Después estaba la Liga de Ascenso, que era como el segundo nivel, y después venía lo que le conocíamos como Liga Premier, o aquí se le llama de fútbol profesional en segunda división, aunque realmente ya sería de tercera, no sé si me explico. Entonces, así estaba la estructura. ¿Qué sucede? Derivado también, y también la pandemia vino a ser un golpe muy fuerte económicamente hablando para los clubes, la pérdida fue millonaria. Ascenso, que era la que estaba en segunda instancia, había tenido pérdidas millonarias. Entonces, lo que decidieron fue eliminar el ascenso, y aquí lo explico, el que quedaba en primer lugar del ascenso subía a primera división, y el que quedaba en último lugar bajaba, ¿sí me explico? Entonces, en un término de competitividad, pues por así decirlo, normal, ¿no? Pero lo que hicieron fue eliminar el ascenso y descenso hacia primera división. O sea, los mismos clubes que están en primera división, no va a haber, ahora sí que no va a ascender ninguno a primera división, ni va a bajar, ni va a descender de primera división ningún club en 5 años, así lo pusieron. Y en vez de la liga de ascenso, que era el segundo nivel, crean lo que le llaman la liga de desarrollo. Esta liga de desarrollo, aunque parece, digamos, con buenas intenciones, porque dicen que pues es precisamente para crear mayor oportunidad. La verdad es que, por ejemplo, tiene un límite hasta 23 años. Pequeño detalle, los que tengan más van a estar, o sea, van a estar, como decir, en el limbo, te van a tener que buscar espacio en otro lugar, pero en primera división no sé si me explico, porque ahí ya no van a, ahora sí que ya no va a haber ascenso. Entonces, ese fue el tema. La verdad, hay una inconformidad muy grande acá en México, porque pues el tema es muy controversial. O sea, por ejemplo, imagínate un club
que estaba a punto de ascender a primera división y que de repente le quitaron totalmente la oportunidad, ¿no? Esto fue apenas en asamblea la semana pasada, en asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol. En relación a eso mismo, como que en el fondo se unificaron las 3 ligas. No se unificaron, siguen separadas, pero haz de cuenta que la liga, la MX, la de primera división, es ahorita, por así decirlo, perdón la expresión, intocable, o sea, en el sentido de que los mismos clubes que están ahorita van a estar 5 años. O sea, no va a haber nadie que descienda y no va a haber otro club de otra división que ascienda, sino que se queda así en primera división. Ok, ya, gracias. Ya. José Francisco. Hola, cordial saludo a todos desde Colombia y pues primeramente agradecerle a Sebastián, a Patti, pues porque acá en Colombia, cabe resaltar, no se desarrollan estos temas constantemente ni a profundización. Entonces, Patti, retomando el título de tu charla, Deporte como Derecho Humano, quisiera de pronto desenglosar la primera parte que hicimos al inicio desde el contexto colombiano, claro está. Entonces, si nos vamos a la Constitución Nacional, la Constitución Política Nacional, el artículo 52 nos habla como derecho fundamental al deporte. La ley 181 nos habla todo lo referente al deporte y las categorías que en este se encuentran. Pero yo quisiera de pronto hacer un énfasis, ejemplos como Holanda, que cambiaron su estructura de competitividad en el alto rendimiento y empezaron a innovar desde la formación, desde la base, y actualmente son una potencia en cuanto al desarrollo humano desde las personas a través del deporte. Yo quisiera saber cómo, ejemplo, en este caso yo como estudiante, líder del área de la educación física, hacemos de pronto un proyecto, innovamos y que las personas conozcan a profundidad pues los derechos que tienen, tanto desde el deporte formativo hasta el deporte de alto rendimiento, ya que actualmente en Colombia no existía el Ministerio del Deporte, existía un ente administrativo que se llamaba Coldeporte, con el cual negociamos con ellos, hablamos sobre el tema formativo, nos sentamos a dialogar con ellos, y yo no justificaba que ellos empezaran a apoyar a un deportista cuando tuviera una medalla. ¿Y qué proceso tenía el deportista si no contaba con un beneficio económico, en este caso, para su transporte y su alimentación? Entonces yo quisiera saber cómo, ya que tenemos un Ministerio del Deporte y maneja ya recursos propios, cómo hacer de pronto una innovación o un proyecto de pronto para velar por las necesidades del sector. Muchas gracias. Muchas gracias. De repente se cortó un poquito, nada más me dice si sí capté bien la idea, o sea, cómo generar proyectos, ¿no? Dentro de las diferentes estructuras del deporte, por ejemplo, allá en Colombia. Y creo que, por ejemplo, para ustedes el tema del ministerio fue un cambio fundamental, ¿no? Porque, por ejemplo, estaba el Coldeportes, bien lo dices, acá en México está lo que se conoce como la CONADE, que a su vez es un órgano descentralizado que está dentro de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Al final de cuentas, ese avance del ministerio, no sé si ya está instalado, me dices que no, creo que es un gran avance en cuanto a la cuestión del manejo de recursos propios. Ahora, para implementar el tema de proyectos, primero es sumamente importante conocer el marco normativo que nos está regulando, porque eso es lo que siempre les digo, el tema de capacitación, dar a conocer ese tema. Ya con base en ese marco normativo es que nosotros podemos actuar, ¿no? Y decir cuáles son, por ejemplo, ahorita los derechos, decías un tema importante, el tema de los derechos, de los apoyos que tienen los deportistas. Por ejemplo, si yo soy deportista de representación nacional, ¿no? Por ejemplo, ahí yo tendría, de acuerdo a la ley acá en México, derechos y obligaciones que establece la propia ley, por ejemplo, que se me apoya, que se me dé becas, si soy, por ejemplo, un medallista olímpico, la ley te dice que tienes ese tipo de apoyos, y sabiendo ya cuál es ese marco normativo, que tenemos que conocer, que varía de país a país, es que podemos generar proyectos basados en esa normatividad y en lo que señala nuestra propia Constitución. Aquí decíamos que el artículo 4 de constitucional en México te dice que toda persona tiene derecho a la cultura física, a la práctica del deporte. Bajamos y vamos así como en escalerita. La ley te señala también los derechos que tienen el deportista a, no sé,
recibir atención médica, recibir apoyos, y de ahí nos vamos, como dicen en escalerita, a la estructura o a la jerarquía de normas en materia deportiva, y con base en eso podemos fundamentar un proyecto deportivo, ya sea en el nivel que estemos, ¿no? Allá creo que me parece que es departamento, ahorita no recuerdo, pero dependiendo del nivel que estemos, o incluso proponérselo al Ministerio del Deporte, pero basándonos también en la normatividad aplicable. Oye, gracias, Pati. La Nino nos enseñó que el aplauso era así. Sí, ese Entonces, es vamos a aplaudir correcto. así a la Pati. Sí. 9 mujeres de 15 participantes. Oye, 9 mujeres de 15 participantes, me parece que es súper bien. Muchas gracias, terminamos súper bien. Les quiero agradecer por estar acá, por apoyar las distintas iniciativas. En YouTube ya pueden ver otras conversaciones que hemos tenido con profesionales de distintas áreas. Pronto viene la Francisca, pronto viene el Fernando, así que también los vamos a atender. La Francisca es filósofa y tiene una conexión súper interesante con la naturaleza, el cuerpo y el entorno. Entonces, es como muy ecológica la visión deportiva de la Fran, que va a ser muy bueno para contextualizar quizás algo nuevo que puede venir más sostenible. Les quiero pedir a quienes no aún tienen activadas las cámaras que lo puedan activar para que saquemos una foto y nos podamos despedir. Entonces, si es posible, si es que no quieren, también se respeta, pero yo quiero tirar un pantallacito, entonces quienes puedan, para tener el recuerdo y generemos un contenido. Ahí entró ahí. Ya. Voy a ir. Es que, ¿quién está acá? Espérate. Me faltan ya una, y la Pame, y la Javi, y la Itza, pero si no quieren, también se entiende. Ahí la Nino tomó su pelotita. Vamos, voy a tirarla. Lo que sí, dale vuelta el Kelme que no se vea, por favor, porque Kelme no paga esto, así que no se vea, por favor. Eso, 1, 2, 3. Ya, muchas gracias. Yo me voy a quedar unos minutos más para quien quiera profundizar algún tema. Pati, si tú estás ahí con tiempo, también completamente invitada. Vamos a seguir informando. Quiero sus correos, porfa, déjenme sus datos. Déjenme sus datos porque también un correíto para darle las gracias por compartir con nosotros y para después preguntarles de manera personal algún feedback que nos puedan dar para seguir mejorando en nuestra propuesta. Así que eso, pues los dejo ahí. Pati, yo te agradezco también de todo corazón. Seguimos trabajando juntos en un grupo. Estamos trabajando con la Pati en un grupo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Hay un grupo de abogados que se está organizando para presentar innovación en la región de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Así que tenemos la oportunidad ahí de ser compañeros de equipo también. Así que muchas gracias, Pati, que hay invitada abierta para que la gente te pueda conocer ya más allá de lo que fue la charla. Así que dejo los micrófonos abiertos y hablen nomás a libertad. Si no quieren ir hablando, también se pueden ir saliendo. Así que, ¿cómo están? Oye, por ahí se me pasó ahí, de repente, ahora sí que reaccioné en una información que me faltó dar un poquito completa, en el tema ahí se me fue, señalé la convención de Nueva York, pero esa ya es cuando tienes un arbitraje con base también en los tratados internacionales. Ahí se me fue también un poquito, nada más señalar que tienes que tener un laudo de un arbitraje para hacer valer esa convención. Ahí por ahí se me fue un poquito. El tema de lo demás, pues ahora sí que todo bien. Hoy están los chicos de la Facultad de Derecho, Cristian, no sé quién más está de la Facultad de Derecho, alguien que quiera hablar, como quieran, para no hablar solo con la Pati, y hablen, que activen los micrófonos, hablen, pregunten, están en su casa. Efectivamente están en su casa. Pati, ¿cuál es tu trayectoria en artes marciales? Muchas gracias por la pregunta. Pues soy segundo dan, de hecho el estilo que yo practiqué desde los 10 años es karate Shotokan. Shotokan es una línea pues reconocida en... sí, claro. Segundo dan, la organización, de hecho primero estuve en la JK, que es la Japan Karate Association,
y después, bueno, si has escuchado un poquito hablar, después entró la ISKF, y pues me fui, ahora sí que ahí tenía el primer dan, después me fui acá y tuve que hacer desde el primero a segundo dan, y ahorita la idea era hacer este año, que yo creo que ya será para el otro, el tercer dan. Entonces ahí fue mi trayectoria, digamos, en la parte de línea, de karate tradicional. Posteriormente, o más bien a la par, fue el tema deportivo. Estuve en la Federación Mexicana de Karate, y yo fui subcampeona nacional acá en México, me tocó participar en eventos con la selección nacional, y bueno, por ahí pudimos estar, por ejemplo, en la Premier League, lo que se llama, pues, la Premier League en karate. Estuvimos en Japón, en Europa, en París, y bueno, pues en Las Vegas, por ahí tuvimos ahora sí que participación a nivel internacional también. Esa es ahora sí que la ¡Wow! trayectoria que tuve en 20 añitos. Sí. ¿Cuál practicaste tú? ¿Cuál practicaste? Felicitaciones. Yo, Gracias. sí, muy bien, wow. No, yo practico desde los 8 años karate, un estilo que se llama Kenshin Ryu, es un estilo relativamente nuevo, pero es derivado del Goju Ryu. Es un derivado del Goju Ah, Ryu. ok, Sí, sí, sí. ok, ok, ok. De Shogun Miyagi, claro. Así que, y bueno, y otras artes marciales también. Ya he ido un poquito de Kendo, Kali, pero eso ya Perfecto. es todo más por la línea tradicional, no, no deportiva competitiva. Aprovechando que están hablando de artes marciales, las dos, no sé si Excelente. alguien más sabe, cualquiera puede responder en realidad, porque lo he buscado en internet y no lo he encontrado. Que con alguien estaba hablando el otro día de artes marciales, pero como deporte paralímpico. Y yo sé que hay un arte marcial que está como deporte, que se hace como una coreografía, pero no hay un roce con el contrincante en el fondo. Y no recuerdo el nombre, no sé si es taekwondo paralímpico o algo, pero por ahí va. No sé si ustedes saben. ¿No es esta arte marcial que viene de Brasil? Ahorita se me fue el nombre. ¿Jiu-jitsu? ¿No? No, no. El No, sí, capoeira. ¿capoeira? ¿No es capoeira? Sí, pero es que Lo que pasa es que las artes marciales tienen, perdón, que estoy con los niños detrás. Las artes marciales tienen por así decirlo, un momento de enfrentamiento persona a persona, pero también existe otra parte de las artes marciales que son los katas. El kata es una secuencia de movimientos que es una especie de libro, podríamos decir, ¿no? Es un libro que contiene series de movimientos que después pueden ser aplicados en un combate. Entonces, efectivamente, hay competencias solamente de coreografías, como le llamaste tú, o sea, secuencias de movimientos donde se busca precisión, donde se busca también una concentración a tal punto que a veces se le llama zen en movimientos, ¿no? Una especie de meditación en movimiento. Entonces también hay competencias de eso, ¿no? Por ejemplo, hay una española espectacular de karate que es la campeona mundial en eso, en kata. Y ahí no Sandra Sánchez. necesariamente hay enfrentamiento con otra persona. ¿es con K o con C? Kata es con K. Sí. Gracias. CATA. Esta campeona que bien mencionas es Sandra Sánchez. Sí. Bárbara, me tocó verla en persona y es chiquitita, chiquitita. Digo, yo no soy alta, pero ella es así, le decían llaverito en la selección de España, pero tiene una fuerza impresionante la mujer campeona mundial. Sí. Por él considerada la mejor karateca, o de las mejores karatecas de exponentes españolas. Y sí, Sí. efectivamente, yo pensé que hablaban de una arte marcial En particular. La perdimos. por ejemplo, bueno, sí, ahí. Ahí sí. Sí, en estos Juegos Olímpicos, no sé si eran estos, pero por ejemplo, en Taekwondo solamente estaban los combates, ¿no? Y también la idea era que entrara el POMSA y en Karate que iba a entrar, o que va a entrar ahorita en Tokio, pues la idea también era que entrara la kata porque pues es de las más vistosas. Claro, no todas las artes marciales tienen kata, ¿no? El judo no, por ejemplo, ¿no? Pero el karate tiene una sección también donde se hacen competencias en torno a eso. Oye, ¿y la Josefina, la Pamela, la Cata, la Itza?
Hola. ¿No quieren contar a qué se dedican? ¿Qué hacen por la vida? ¿Qué deporte practican? Yo soy parte, o sea, ahora me estoy postulando al centro deportivo de la Facultad de Derecho también. Juego hockey, en verdad, estuve harto tiempo en la selección nacional, fui capitana también, pero ahora estoy más recreativo como en club. Y nada, eso como contarles un poco de mí, estuvo muy buena la charla. Recién me estoy como metiendo más en esto del deporte como un derecho y me interesa harto, así que gracias por la charla y por la oportunidad de poder verla. Así que eso. ¿Estás estudiando o tú estudiaste ese? Estudio Derecho, sí. Ah, eso es muy padre porque, digo, cuando estás estudiando, ahora sí que también irte involucrando en este tipo de temas y sobre todo, por ejemplo, cuando yo empecé a viajar a otros países y a ver a otros colegas, me di cuenta que había unos que solamente hablaban de fútbol. Eso sí te vas a... estamos como el otro grupo, que hablamos de los demás deportes, entonces está padre, ¿no? Y que también tocamos temas de fútbol, pero está muy padre este tema del derecho deportivo, por si quieres también entrarle, como decimos acá en México. Sí, está bueno. Cata, si queréis profundizar, yo tengo harto material también, te puedo ir compartiendo. Ya, pues estaría bueno. Sí, pues, yo también estudié Derecho, así que... sí, por ahí supe. material al respecto, así que lo que necesitéis, cuenta con eso también. Ya, es bacán. importante que hagan carrera de la universidad, que hagan carrera deportiva, es súper importante porque las autoridades no entienden. Y son los estudiantes los que tienen que cambiar esto, no lo van a cambiar las autoridades porque las autoridades no lo entienden. Sí, sí. Pero es algo igual que se repite en casi todas las instituciones, yo creo. O sea, en el colegio por lo menos yo jugaba por la selección y en el colegio nunca me eximí por deporte. Pero en el colegio tú no te podés tomar el colegio. ¿Ah? La universidad te la podés tomar. Sí, pues, esa es la cosa. Pero igual, al final, muy poca conciencia. Si era deportista nacional y en el colegio no era considerada deportista. La presión es un cambio cultural. Ahora, un cambio que dependa de nosotros es que la universidad se pegue la cachada que no les corresponde a ellos el aprendizaje integral. O empezar también a hacer este tema un poco más, como al final hablar nosotros de este tema también es importante. Sí, pero yo creo que cada vez hay más personas con ese tipo de conciencia, así que mientras hayan y promuevan un pensamiento crítico del deporte, más allá de la industria, sería bueno para todos y todas. Sí, verdad. Oye, aprovechar, Cata, hola, soy Nina. Hola. Yo no me había presentado, pero es que necesito tu contacto. Necesitáis, ya pues te lo paso, te lo doy por el chat. Ya, es que me propusieron hacer un proyecto para la Universidad de Chile, ¿Ya? el Departamento de Salud, para incorporar un terapeuta ocupacional, que no hay. Así que necesito conocer gente de la U que se dedique al deporte porque yo no estudié en la Chile, estudié en la San Sebastián y nunca participé en deporte durante mi proceso de educación universitaria. Como no me vinculé con la universidad, me vinculé con otro espacio. Entonces necesito conocer esa realidad. Así que ahí me puede ayudar. Bacán, ya te voy a dejar, igual dejé mi mail por ahí para que... Ya, si lo dejáis, bacán. Ya, te voy a hablar. O si me dejáis tu WhatsApp, mejor. Sí, eso voy a hacer ahora, te voy a dejar el WhatsApp. Gracias. Mi hijo juega hockey. Nosotros somos fanáticos del hockey. Wow. Buena. Sí. Entretenido, a mí me gusta este juego hace como 15 años por ahí. Muy bien, muy bien. Pamela no ha hablado. La Pame, ¿dónde está? ¿Está la Pame? No, la Pame salió. La Pame ¡Ah, ahí está la Pame! Pamela Vilche, que estaba pensando en la otra Pame. Dale, Pame. Es que es México, Pame, por sí, eso historia. yo dije, para que se presente. La Pame compartió una historia, muy buena onda. Venga, pues yo soy de México y yo practiqué lo que es ciclismo de montaña, representando directamente a la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, acá en México. Y estudié Derecho y actualmente estamos ahora sí que trabajando en un despacho en materia deportiva. Me gusta mucho el tema de dopaje, entonces en eso es en lo que estoy buscando profesionalizarme. Sí. Bienvenida, pues. La Josefina. Hola, yo me metí hace muy poco de la reunión, entonces no pude como comentar mucho, pero
Yo, al igual que la Cata, también me estoy postulando al Centro de Estudiantes Deportivos. Voy en segundo año, eso sí, así que recién me estoy metiendo al tema, pero me interesa mucho. Juego fútbol por la facultad y hockey de manera recreativa. Así que eso. Oye, bueno, la Itza no sé si querrá hablar. Alguien tenía problemas con el micrófono y el Javi que está grabando, entonces ahí está Itza. Faltas tú y estamos. Y el Javi que si quiere hablar o no, pero él está detrás de la cámara. Ahí. Dale, Itza. Hola. Hola. Bueno, yo estudio Ciencias del Deporte. Soy de México. Estudio en la Universidad de Pachuca. Y pues yo me metí a esta conexión, bueno, esta reunión, porque mi tía conoce a una de sus amigas que es, no sé, familiar de Patti, y apenas me dio un libro de Patti, y el de Derecho, y lo leí, me pareció muy bueno, entonces me empezó a meter, bueno, me metí más a la idea del Derecho, aparte de Ciencias del Deporte, que llevo todos los deportes, y pues tuve la oportunidad de practicar taekwondo y llegar a primer pum. Pero ya ahorita me dedico más al soccer. Pequeña. Mira. Todo. Oye, qué bien, qué gusto. Por ahí, si me puedes compartir tu mail, tu número. Entonces, sí, estás en la Universidad de Pachuca. Sí, en la UFD. Estaba de manera presencial, pero ahorita estoy de manera virtual. Excelente. Pero ¿Y vives sí, allá? No, soy del Estado de México. Ah, pues estamos cerca, estoy acá en Ciudad de México. ¿Por dónde estás? Por Teoloyucan, no sé si ubiquen. Más o menos. Cuautitlán Izcalli, es un pan. Ah, sí. Bueno, no estamos tan lejos. Sí, para estar en contacto. Oye. Sí, te digo que mi tía, bueno, tiene un familiar que es familiar tuyo, y me dio un libro, el tuyo, el de Derecho Deportivo, y lo estuve leyendo, siguiendo. Me agradó mucho la idea, me estoy metiendo un poco más también al Derecho. Digo, una materia que considero que va a llevar, ¿no? Entonces, pues agarrar de varias ramas, saber de todo un poco. Oye, Pati, gracias Itza, muchas gracias. Te voy a hablar, vamos a hablar por interno con la Cata, con la José y con Cristian Viar se llamaba, ¿no, Cristian? Y con Cristian, porque para ver qué se puede hacer, pues si se puede hacer algún convenio para que estos estudiantes, para que los estudiantes vayan a la UNAM a estudiar Derecho Deportivo, alguna pasantía, o a ver si se le pueden abrir las puertas por allá. Podríamos conversar para ver si generamos redes. ¿Vale? Claro que sí, de hecho, nada más hago rápido el comercial, ahorita estamos por abrir un seminario en línea. Es importante porque pues, lo hemos hecho de manera presencial acá en Ciudad de México, pero ahorita derivado de todo este tema de la pandemia, lo vamos a abrir en línea el 7 de mayo. Si quieren más informes, con todo gusto, mis redes sociales, por ejemplo, en Facebook, estoy como Patricia Muñiz, entre paréntesis, el deporte es nuestro derecho, que es el título del libro, aprovechando también, es el título del libro que escribí. Y bueno, el eslogan que he llevado. Y en Instagram estoy como Patricia Muñiz 447, me parece, que no lo uso mucho, pero también ahí me pueden contactar para informes, para, como bien lo dice Sebastián, para material, o sea, dudas, cualquier cosa. Sí, necesitamos gente que venga a disputar todos esos espacios, así que cabras tienen que ponerle bueno nomás. Ya, ¿estamos o no? Oye, bacán cerrar con puras mujeres. Eso sí. Bueno, es que hay que salir a disputar el espacio, si al final esta cuestión del deporte tiene que servir para entender que tenemos que integrarnos más que dividirnos. Entonces, es una herramienta que va más allá del derecho también. Así Muchas gracias. Que estén súper bien. Muchas gracias por tu... Chao. Muchas gracias a todos. La próxima.